¿Lo digo ahora, lo del traslado? ¿Pero quieres que lo diga ahora o me espero a que termine la mesa? Buenas de nuevo, si podemos ir tomando asiento. Les comento un par de cosillas y damos paso a la mesa redonda. Por ir adelantando información, como sabéis, esta tarde no hay ponencias. La catedral permanecerá cerrada para el traslado de las imágenes. No hay acceso por parte de personas ajenas a lo que son las propias hermandades. Sí podréis disfrutar como llegan hasta la catedral desde fuera, pero sí estará cerrado lo que es el recinto. Por otro lado, vamos a comenzar a la mesa redonda, como he comentado antes, Dimensión Pastoral y Social, que será moderada por el doctor don Joaquín Rodríguez Mateo, doctor en Antropología y archivero facultativo del Estado. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la última mesa redonda del Congreso bajo el título de Dimensión Pastoral y Social. Para ello nos acompañan hoy en la mesa 4 personas que responden a 4 tendencias, 4 trayectorias y 4 participaciones distintas en el mundo de las hermandades y la piedad popular. Y espero que del contraste y de la suma de las distintas aportaciones y de las distintas experiencias de cada uno, pues consigamos llegar a una visión más global y más integradora de lo que se pretende. Por enunciarlos en principio, nos acompañan don Santiago Padilla Díaz de la Serna, a mi derecha, presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, que disertará sobre las reflexiones sobre la dimensión pastoral y social de las hermandades. En el mismo orden en el que van a participar, en el extremo izquierdo, a mi izquierda, en el extremo de mi izquierda de la mesa, está el reverendo don José Jaime Brosel Gavilá, rector de la Iglesia Española de Nuestra Señora de Montserrat, en Roma, que hablará sobre la dinámica evangelizadora de la piedad popular. En el tercer orden, a mi izquierda, está la doctora doña Milagrosa Romero Samper, de la Universidad San Pablo CEU, que disertará sobre el reformismo ilustrado ante la dimensión pastoral y social de las cofradías. Y, por último, en el extremo de mi derecha, está doña Natalia Peiro Pérez, secretaria general de Cáritas Española, que hablará sobre la evolución de la dimensión social de la Iglesia. Bien, y como vamos un poquito ajustados de tiempo, pues sin más preámbulo paso a presentarles a los distintos miembros por el orden de intervención. Abrirá, como ya he dicho, don Santiago Padilla Díaz de la Serna, que es diplomado por el Instituto Internacional de San Telmo de Sevilla y licenciado en Derecho también por la Universidad de Sevilla. Desde 1999 es gerente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y su provincia. Ha realizado numerosos trabajos de investigación sobre la historia del fenómeno devocional rociero y autor de varios libros, obviamente, sobre esta misma temática, entre los que destacaríamos Rocío, la explosión de la gran devoción del sur en el siglo XX, del año 2007, Rocío, Sal y Sol de Andalucía, del año 2010, Muñoz y Pavón, ilustre cantor de la Blanca Paloma, del año 2011, El Rocío, un platero y yo, del año 2014, o Rocío, Reina de la Paz, historia de la coronación canónica de la Blanca Paloma, el más reciente del año 18. Es fundador de la revista científica Ex Voto, editada entre los años 11 y 23, de la que ha sido su director durante una década, así como responsable de las colecciones de publicaciones de la Hermandad Matriz denominada Regina Roris y Pastor Divino del Rocío. En cuanto a su trayectoria cofrade, ha sido oficial de la Hermandad del Santo Entierro y de la Soledad de Almonte, presidente de su Consejo de Hermandades y Cofradías, y ha ocupado distintas responsabilidades como directivo de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, de la que es su presidente desde el año 2019.
Bien, como les he comentado, su ponencia trata sobre las reflexiones sobre la dimensión pastoral y social de las hermandades. Muchas gracias. Agradezco la invitación que se me ha hecho para participar en este congreso, segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Un motivo de satisfacción estar hoy en este lugar. Yo voy a intentar, en la medida posible, aterrizar un poco el tema a la práctica, que es la que yo conozco, y hacer alguna referencia a la historia, que creo que puede ser también, que pueden ser datos de interés para todas las hermandades que estáis aquí convocadas. Quiero partir de una reflexión del reverendo don Rosendo Álvarez Gastón, que fue párroco de Almonte entre 1972 y 1977. Él fue pionero en los estudios de religiosidad popular, cuando esto empezaba a dársele un estudio sistemático, y en su introducción de una obra que publicó en 1976, que lleva por título La religión del pueblo, nos decía: la religiosidad popular es un problema pastoral en la Iglesia que ha vuelto a la actualidad. Estamos hablando de 1976, habían pasado 10 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Es asunto complejo y difícil al que se están dando enfoques muy diversos y para cuya solución se aportan puntos de vista muy dispares. Es urgente, en la medida en que lo es la evangelización, el clarificar ideas, levantar el ánimo caído de no pocos responsables de la pastoral práctica, salvaguardar la fe, ayudar al pueblo desorientado, enfocar convenientemente y aprovechar en todas sus posibilidades algo tan real y concreto como son las varias formas de religiosidad. Este debe ser el punto de partida de nuestra reflexión. La religiosidad popular es algo que está ahí entre nosotros, que perdura a pesar de todo. Es una parcela de la Iglesia renovada, de la Iglesia posconciliar, del pueblo de Dios que camina. Como ustedes saben, y me imagino que habrá sido objeto del tratamiento por otras ponencias, el Concilio Vaticano II no se detuvo mucho en este asunto. Pero es verdad que en él, de manera colateral, se produjeron una serie de documentos que, por un lado, renovaron la liturgia de la Iglesia. Imagínense el rocío sin esa liturgia renovada, que dio un papel más preponderante a los laicos y que también hizo una renovación importante de la mariología. Estos tres aspectos, como digo, son aspectos esenciales, van a ser esenciales para que devociones populares como las nuestras, como lo es el Rocío, como es la Semana Santa, pues tuvieran un acomodo a partir de esas fechas. No me voy a detener en los documentos pontificios, los documentos que a partir de esa fecha van a empezar a abordar este tema de una manera sistemática. Él terminaba esas palabras iniciales diciendo: es uno de los sectores más atacados, insisto, estamos hablando de 1976, y que ha salido más perjudicado en estos tiempos de renovación y puesta al día. Ha sido sin duda la cenicienta de la renovación teológica, litúrgica y pastoral. Cuando se hace balance de los 10 años de la clausura del Vaticano II, de los frutos obtenidos, será interesante reflexionar sobre el tratamiento que se ha dado a la religiosidad popular. La religiosidad popular merece nuestra atención ahora que tantos valores están en crisis. Pero yo creo que seríamos injustos si no analizáramos que, evidentemente, con anterioridad, en momentos puntuales, no de forma sistemática, la jerarquía se había ocupado de la religiosidad popular. Y me refiero en particular al Rocío, en el que habría que citar al menos 3 hitos significativos. Uno sería la coronación canónica de la Virgen del Rocío en 1919. Le decía al señor cardenal hace un momento
que la Inmaculada Grande de la Catedral de Sevilla, que preside este estrado, su corona sirvió para inspirar la corona de la Virgen del Rocío en 1919. El canónigo Muñoz y Pavón, el bendito canónigo Muñoz y Pavón, se inspiró en esta corona para hacer su presea. Bueno, pues es un momento clarísimo, una llamada de atención de la jerarquía a los presbíteros, a la Iglesia, esa coronación en 1919 que tuvo un segundo hito importante en 1920 con la concesión del título de pontificia a la Hermandad Matriz del Monte. Todo esto se gestó aquí en Sevilla, porque entonces no existía la diócesis de Huelva. El cardenal don Enrique Almaraz y Santo, castellano-leonés, un hombre austero que entendió el significado del rocío en época tan temprana. Después vino el cardenal Segura y Sanz, que tuvo también alguna atención pastoral para el rocío, en particular sus cartas de 1944, cartas pastorales de 1944 y de 1948, cartas en las que tiraba un poquito de las orejas, como era propio del cardenal Segura y Sanz, o las reglas de la Hermandad Matriz de 1949. Pero sin ninguna duda, donde hay una atención sistemática de la religiosidad popular en el rocío es a partir de la creación de la diócesis de Huelva en 1953 y la llegada de don Pedro Cantero Cuadrado, su primer obispo, que al poco de llegar descubre que la perla pastoral de la nueva diócesis es la Virgen del Rocío y va a poner sus mejores afanes, sus capacidades, sus influencias para crear las bases que iban a permitir la explosión del rocío a partir de los años 70, de los años 80. Por tanto, insisto, hay, como no podía ser de otra manera, atención y ocupación quizás más puntual de la jerarquía hacia el rocío con anterioridad. Si miramos un poco la evolución de los números del rocío, de los números más significativos del rocío, a partir de estas fechas, tendríamos que decir que cuando se cierra el Concilio Vaticano II, en 1965, había 33 hermandades filiales, todas ellas localizadas en el histórico triángulo de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, con una excepción. En 1960 se había fundado la Hermandad del Rocío en Madrid. 10 años después del Concilio Vaticano II, consecuencia del Concilio Vaticano II y de los impulsos que se habían dado anteriormente, especialmente por don Pedro Cantero Cuadrado, vemos que hemos pasado de 33 a 46 hermandades filiales, todas ellas localizadas en el histórico triángulo, con dos excepciones, Lucena de Córdoba y Barcelona. El rocío muestra una proyección de carácter nacional a través de la inmigración andaluza. Aquí hay representantes que he saludado esta mañana de la FECAT. A través de la inmigración andaluza va a echar raíces en otros puntos de España, particularmente en Cataluña, en un movimiento híbrido, civil, religioso, pero que es un foco de devoción importante a la Virgen del Rocío. Allí se va a hacer una romería con varios cientos de miles de peregrinos. El año pasado cumplía 50 años. Andando el tiempo, ya finales de los años 80, han pasado 20 años del concilio, 1985, el rocío alcanza un número estimable de 65 hermandades. Se habían fundado hermandades en 5 de las 8 capitales de Andalucía. El rocío es referencia
de la devoción a la Virgen María en Andalucía. Así lo dijo el cardenal Amigo cuando recibió al Papa en el aeropuerto de Sevilla en 1982. Rocío es el nombre que los labios andaluces han aprendido para invocar a la Virgen María. Solo faltaba la fundación de una hermandad en Almería que se produjo en 1986. Hay dos hitos importantísimos a finales del siglo XX, la clausura de los congresos mariano y mariológico en el Rocío, una puesta de largo del apoyo de la jerarquía eclesiástica al Rocío. Esos congresos se habían celebrado en Huelva con motivo del 5º centenario del descubrimiento de América y la clausura se hizo allí frente al santuario del Rocío. Y un año después, la visita de Su Santidad el Papa San Juan Pablo II, 1993, 14 de junio de 1993, que constituye el hito probablemente más importante de la historia del Rocío, con aquella frase, con aquella afirmación, que todo el mundo sea rociero. Me voy a la parte final de mi ponencia para no alargarnos mucho más. Algunas sugerencias que apunto para nuestras hermandades. La primera, la mía, para las hermandades del Rocío, hermandades de penitencia, hermandades sacramentales. Nuestra tierra hace mucho tiempo que se convirtió en una tierra de misión. Es fácil encontrar en nuestras sociedades a muchas personas que no conocen a Dios, incluso bautizados, que son paganos en su mentalidad y comportamientos, y devotos de los titulares de nuestras hermandades que no reconocen la misión de la Iglesia y que participan muy parcial o puntualmente de la vida de hermandad. Sabemos de los déficits, pero también de las oportunidades que brindan nuestras hermandades y cofradías. Poco o algo es mucho en los tiempos que corren. Creo que tenemos que empezar por conocer mejor los marcos generales de orientación y actuación pastoral a todos los niveles. Las hermandades estamos un poco de espaldas a todo eso y pertenecer a los consejos pastorales de nuestras parroquias, donde, por cierto, colaboramos con mucha asiduidad, prestamos mucho auxilio a los párrocos, a los capellanes, pero creo que tenemos que participar más en esos documentos. En cuanto a la formación, en segundo lugar, comunión eclesial. Sin comunión, nuestro testimonio no es creíble. Las hermandades debemos ser una fuente de comunión eclesial a nivel local, entre hermandades y a otros niveles de la Iglesia, hacia afuera, pero empezando desde dentro para que pueda proyectarse al exterior. Comunidad evangelizada que evangeliza. La piedad popular sin la formación convierte a nuestras hermandades en un barco a la deriva en los tiempos que corren, fáciles de manipular y de manejar por cualesquiera fuerzas externas. Es un fin primordial. Apunto algunas cuestiones. Estamos en un contexto, aunque parezca que no, hostil para la formación. No se valora la formación del espíritu en los tiempos que vivimos. Las hermandades cada vez tenemos más asuntos de carácter patrimonial, administrativo, de relaciones protocolarias, religiosas y civiles. Creo que a esto hay que darle una pensada. Y hay una falta generalizada, en muchos casos, de inquietud hacia la formación espiritual. Esto no debe desalentarnos. Esto simplemente es hacer un diagnóstico para intentar corregir en la medida de lo posible. Y, por último, los directores espirituales ya sabemos que muchas veces están sobrepasados y desbordados de responsabilidades en sus parroquias. Dentro de la formación creo que debemos de hacer más esfuerzo para producir publicaciones de formación espiritual y no solo publicaciones laudatorias. Las hermandades somos muy dados a publicaciones laudatorias. Tenemos capacidad para editar, que ya es importante. Creo que tenemos que poner más énfasis en hacer publicaciones de formación
de formación espiritual, bien con textos prestados por personas que analizan estos temas desde fuera o bien promoviendo nosotros textos desde dentro. Por supuesto, las redes sociales. Las redes sociales ya sabemos que son el gran escaparate de nuestro tiempo, pero exigen planificación. Muchas veces vamos de forma improvisada, planificar, cuidarlas, las imágenes, los textos, los vídeos que se eligen, etcétera, y dotarlas en la medida de lo posible de un sentido catequético. También creo que tenemos que revisar muy a fondo la admisión de nuevos hermanos en nuestras hermandades. Creo que el Señor que da el paso para ser hermano, es verdad que tenemos críos que no tienen conciencia y que vienen de mano de sus padres, pero el Señor adulto que entra en nuestra hermandad tenemos que repensar, yo creo, la admisión de hermandades. El culto a Dios a través de los titulares. Nuestros titulares son un medio para llegar, y nuestras prácticas religiosas también, a lo esencial del culto a Dios. Y pueden y deben ser una invitación para adquirir otros compromisos, para despertar el deseo a la formación y a la caridad. Orientación correcta y ordenada de las celebraciones, hacer las celebraciones de culto lo más participadas posibles. Muchas veces también vamos un poco atropellados en estas cuestiones. Cuidar los gestos y los ritos en los momentos y lugares señalados y cuidado con la banalización de los lugares de culto. La caridad, en la caridad creo que las hermandades somos campeonas, creo que ahí hay una sensibilidad muy especial y muy importante, pero como en todo hay márgenes de mejora. Creo que es importante priorizar en nuestras alianzas puntuales o permanentes, especialmente con Cáritas Diocesana, no porque esté aquí su secretaria, sino porque sabemos que sus ayudas llegan a los necesitados. Elegir correctamente la terminología y el sentido último de ese esfuerzo. A veces utilizamos el mismo discurso que los que hablan de filantropía. Lo nuestro no es filantropía, tiene otro sentido. También es importante y es más difícil que entregar el donativo, buscar fórmulas en las que demos la caña de pescar a esas personas que habitualmente y reiteradamente buscan el auxilio de la hermandad, porque no es la manera de dignificarlo, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo ahí también en ir un poquito más lejos. Y no debemos de perder de vista que hay experiencias espirituales de caridad. La caridad no es solo el donativo, el alimento. Hay muchas personas solas, cada vez más, la tercera edad. Pues ahí tenemos también un campo, las hermandades, que trabajar. Y algunas otras pautas para terminar. El cuidado de la casa común del Padre fue la primera encíclica del Santo Padre Francisco. Para los que celebramos nuestra devoción en el medio natural, el rocío sería un ejemplo, ese cuidado del medio ambiente tiene que ser una obligación ética y moral. La integración de los migrantes también lo ha tratado especialmente el Santo Padre. En sociedades como donde yo duermo, vivo en Sevilla y duermo en Almonte, hay un peso de la migración tan importante, cada día tan importante. Tenemos que ver cómo somos capaces de integrar, al menos a los que tengan una sensibilidad hacia nuestras prácticas. Los jóvenes, estamos en una sociedad que envejece a pasos agigantados. Siempre ha sido un motivo de preocupación para las hermandades, ahora lo debe ser muchísimo más. Y la integración de la tercera edad. Está creciendo, tienen condiciones de vida mejor que tenían nuestros abuelos. Hay que buscar también formas de integrarlos en nuestras hermandades. Muchas gracias. Pues muchas gracias y sobre todo por tu capacidad sintética, por el tiempo un poco nos come. Seguimos, le doy paso al reverendo don José Jaime Brosel Gavilá, sacerdote de la Archidiócesis de Valencia, canónigo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor y rector de la Iglesia Nacional Española en Roma, así como de su anexo centro de estudios. Es doctor en Teología, especialidad en Catequética por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma,
con su tesis La muerte y resurrección de Cristo en la religiosidad popular valentina, análisis y aproximación catequética. Fue presidente de la Comisión Diocesana de Catequesis en Valencia. En 2008 pasó al servicio de la Santa Sede como encargado del sector turismo, peregrinaciones y santuarios del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, organizando el segundo Congreso Mundial de Pastoral de Peregrinaciones y Santuarios en Santiago de Compostela en el año 2010 y el séptimo Congreso Mundial de Pastoral del Turismo en Cancún, México, en 2012. Entre 2017 y 2022 fue relator de la Congregación de la Causa de los Santos. Autor de numerosas publicaciones y ponente en numerosos congresos internacionales en torno a esta temática de la religiosidad y la piedad popular en sus diversas facetas y manifestaciones. Ha sido miembro del equipo asesor del proyecto editorial Paso a Paso para la formación de hermandades y cofradías. Y ya sin más, le doy paso con su ponencia La dinámica evangelizadora de la piedad popular. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos y mi agradecimiento por la invitación a todos los que han organizado este congreso, en la persona del señor arzobispo de Sevilla, y sobre todo por la magnífica, no solo la invitación, sino la magnífica organización de este interesante encuentro. Me corresponde hablar sobre esa relación entre piedad popular y evangelización. Tres notas breves para comenzar. La primera, que hago mías ya las nociones básicas que otros ponentes han expuesto a lo largo de estos días, que lógicamente como mesa redonda me corresponde también plantear cuestiones prácticas y que los ejemplos o las indicaciones que yo pueda en esta mañana compartir no siempre servirán para todos. Lo que yo pueda decir, algunos ya lo tendrán realizado o para otros una dificultad no será tal. Sobre todo iniciar destacando esa importancia de unir evangelización y piedad popular. Ya lo comentaba ayer el doctor Gali, cómo en la época de los años 60, 70, existió en numerosos ámbitos un desprecio práctico o incluso un rechazo a todas las cuestiones relacionadas con la piedad popular y su fin se preveía cercano. Hoy podemos constatar cuán equivocados estaban. Además de toda esa reflexión que apuntaba ayer el doctor Gali, que llegaba desde América, también en Europa hubo otros elementos que nos ayudaron a la recuperación, no solo la cuestión numérica, el crecimiento que se fue experimentando, la experiencia que nos llegaba desde Europa del Este, la Iglesia del Silencio, quienes no pudiendo celebrar públicamente la fe habían mantenido viva la llama gracias a las prácticas privadas que en casa realizaban, y luego también una reacción eclesial, porque la reflexión fue acogida en los ámbitos universitarios, singularmente en Andalucía, con unas lecturas no completas, por no decir erróneas, de la vivencia que estábamos teniendo. Este resurgir ha planteado a la Iglesia numerosos desafíos y ha abierto nuevos horizontes a la acción popular. El crecimiento no siempre ha ido acompañado de una profundización y una maduración en las motivaciones religiosas originantes. Ha habido en las últimas décadas unas llamadas por parte del magisterio, ya hemos escuchado títulos. Para entender este último periodo yo iría, como también se citó ayer, a Aparecida, donde se llega a afirmar que la piedad popular es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros. Una intervención que el cardenal Bergoglio tiene poco tiempo después en la plenaria de la Comisión para América Latina, una intervención suya, un escrito del año 2008, un año después, que tiene el título de Religiosidad Popular como inculturación en la fe, donde habla de los grandes valores que tiene la piedad popular, y ya la homilía del Papa Francisco en mayo del 2013, con ocasión de la Jornada de Cofradías y Piedad Popular en el contexto del Año de la Fe,
lógicamente, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, donde se destaca que las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y para quien sabe leerlas son un lugar teológico al que debemos prestar atención. ¿Cuál puede ser la actitud pastoral ante la piedad popular? Hemos de evitar dos actitudes extremas: las abandonistas o destructivas, que pretenden desechar y, como si fuera posible, eliminar cualquier manifestación, porque la consideran una degradación, una deformación del cristianismo, fruto de la ignorancia de las masas, o por el contrario, las conformistas o inmovilistas, fomentan acríticamente cualquier expresión de piedad popular sin pretender purificarlas. Ante esto es necesaria una postura pastoral equilibrada. El Papa Pablo VI, cuando aborda la cuestión, se refiere al que el primer criterio es la caridad pastoral, así lo dice en Evangelii Nuntiandi. Y Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, también dice que es necesario acercarse a ella con la mirada del buen pastor, que no busca juzgar sino amar. Y solo desde la connaturalidad afectiva que da el amor podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres. La caridad pastoral se debe traducir en el respeto al pueblo. Detrás de ese planteamiento está la concepción según la cual el pueblo no es un simple objeto con el que hay que trabajar, sino que es el pueblo santo de Dios, pueblo sacerdotal, morada del Espíritu. Hay que acercarse a la piedad popular sabiendo que en numerosas ocasiones el pueblo es más víctima que culpable. Cuando ante la piedad popular se adoptan posturas extremas, es siempre el pueblo quien sufre consecuencias. Y podemos declinar esta caridad pastoral con la cercanía, la disposición al diálogo, la paciencia, la humildad. Es importante la presencia, el estar, el acompañar, el haciendo descubrir y sentir a la cofradía que es parte de la Iglesia, parte de la parroquia. La atención a la piedad popular pasa por un proceso: conocerla, analizarla, acompañarla. Conocerla en profundidad, no quedándose únicamente en las manifestaciones externas, sino intentar percibir las dimensiones interiores, entender las actitudes, las motivaciones, los comportamientos, los valores que encierran. Segundo, discernir, un discernimiento correcto, analizar. Es algo complejo y no podemos hacerlo de un modo simplista, como quien pretende realizar un elenco de valores y de contravalores. Porque además estos son elementos que se encuentran íntimamente mezclados en las mismas prácticas. Sobre sus valores y contravalores hay últimamente un estudio del jesuita Daniel Cuesta, aquí presente, en el libro Luces y sombras de la religiosidad popular. Y tras el conocimiento y el análisis, una acción pastoral, que no puede ser improvisado, que debe ser incluido en una programación pastoral amplia, realista, que debe estar, en este plan pastoral debe estar correctamente incluida la piedad popular, lo que favorecerá su relación con las otras realidades eclesiales. Una planificación coordinada y articulada en beneficio de una atención más adecuada e integrada. Yo creo que la presencia debe estar en dos niveles, un nivel de acciones genéricas y otro de cuestiones específicas. En el primero estarían todo lo que de un modo colateral favorezca la evangelización de la piedad popular, es decir, gestos de acogida, el cuidado de la homilía, que debe adquirir un talante profundamente misionero, dignificar las celebraciones litúrgicas, favoreciendo la armonización entre piedad popular y liturgia. Y en segundo lugar, ineludible en esta inclusión en un plan pastoral, una relación entre catequesis y piedad popular. Es algo en lo que yo me voy a detener en este momento. La evangelización de la piedad popular no se resuelve
básicamente con recetas, sino con criterios adecuados y compartidos. Es importante una unidad de criterios a nivel diocesano, al menos en los aspectos fundamentales. En esta relación entre evangelización, piedad popular o catequesis y religiosidad popular, hay tres ámbitos que son complementarios. Primero, evangelizar la piedad popular. Segundo, la piedad popular en el ámbito de la catequesis, diría de la catequesis parroquial. Y tercera, evangelizar desde la piedad popular. Cuando nos acercamos al ámbito de la piedad popular, lo primero que vemos es lo externo, procesiones, hábitos, imágenes, flores, inciensos, y el riesgo de quedarnos simplemente con lo ritual, lo externo. Y por ello hay que descubrir que todo esto encierra unas actitudes internas, lo que Pablo VI invitaba cuando afirmaba saber percibir sus dimensiones interiores. Yo considero interesante la definición que hace el documento de Puebla, cuando define la religiosidad popular, en primer lugar, como el conjunto de hondas creencias selladas por Dios. En segundo lugar, las actitudes básicas que de esas convicciones derivan. Y en tercer lugar, y solo en tercer lugar, las expresiones que la manifiestan. Es decir, da la vuelta a lo que sería una definición más común entre nosotros. Hay una cuestión importante y es la dificultad de verbalizar lo que uno cree. Y a veces nos acercamos a esa visión simplista desde lo que percibimos. Yo recuerdo haciendo la tesis un trabajo de campo que me tocó realizar. Una señora había abandonado su pueblo, estaba en otro lugar y regresó el Viernes Santo al Vía Crucis de su parroquia de origen. Yo le empecé a hacer preguntas. Lógicamente, yo quería llegar a la conclusión de que esta señora era una idólatra. Al final, ella me dice, mire, todas las imágenes de Cristo son iguales, pero a mí esta me ayuda a rezar. Eso no siempre es fácil decirlo. Y nosotros nos quedamos con un rito que no siempre nos permite ir al corazón de la fe de quien tenemos delante. ¿Por dónde tenemos que iniciar la evangelización? Pues a veces empezamos por las formas externas y nos equivocamos, porque eso simplemente genera más tensión y no consigue lo que pretendemos. Es más, se percibe como el sacerdote que es de fuera viene a atacar lo nuestro. Lo importante es sobre todo empezar no cambiando ritos, sino mejorando actitudes y motivaciones, evangelizando lo que está en el corazón de la gente. Y lo demás irá llegando. Partir desde una complicidad. Es importante una catequesis, antes lo apuntaba Santiago, una catequesis. Catequizar a las cofradías, con las cofradías. Y para mí es importante utilizar sus lenguajes, sus símbolos, de tal manera que esa catequesis sea significativa, llene de sentido, que dé sentido a lo que se está haciendo. Segunda, la piedad popular en el ámbito de la catequesis. Yo considero que en nuestras catequesis parroquiales debemos utilizar los elementos de la piedad popular. ¿Por qué? Pues porque muchos de los que llegan vienen de ese mundo y volverán a ese mundo. Yo puedo evangelizar, hablar de la pasión de Cristo con una película magnífica o con un cuadro, una foto de las que nos aparece en el catecismo. Pero si yo los llevo a hablar de la pasión ante la imagen del crucificado o a rezar ante la imagen de la Virgen, estoy llenando de sentido, vinculando esa oración con esa imagen. Y eso, cuando salga en procesión, a ese niño, a ese joven, o a ese niño, a ese joven que será adulto, le estaré ayudando a vivir de una forma más profunda su experiencia de fe. Y luego porque además la religiosidad popular, la piedad popular, nos da un elemento importante. Hemos utilizado siempre las imágenes, hemos utilizado los elementos,
¿por qué no seguir utilizando esos cantos, esa iconografía, esos ritos? Yo no sé si se han percatado que el mundo oriental, los ortodoxos, los católicos de liturgia bizantina, por ejemplo, no tienen piedad popular, porque la tienen integrada dentro de la liturgia. Porque es una liturgia donde tocan, donde besan, donde tienen gestos. Quizá nosotros, que somos mucho más racionales, hemos tenido esa necesidad de la piedad popular como un complemento. Y en tercer lugar, y con esto voy a ir concluyendo, evangelizar desde la piedad popular. Hay un gran problema hoy, que es el de la ignorancia religiosa, pero creo que hay otro más grave, que es el de la indiferencia religiosa. Hay una tira cómica que protagoniza Snoopy y Charlie Brown, donde uno de ellos afirma solemnemente: Jesús es la respuesta, frente a la cual el otro añade: sí, pero ¿cuál es la pregunta? Muchas veces damos respuestas a preguntas que no nos hacemos. Cuando alguien realiza el Camino de Santiago, participa en una procesión, acude a un templo a rezar ante una advocación mariana, en no pocas ocasiones lo realiza inmerso en circunstancias singulares de dolor, de duda, de gozo, de fracaso, de agradecimiento. Y muchas de estas experiencias son una puerta abierta para preguntarse por el sentido de la propia vida. Y hay una respuesta nuestra, puede encontrar enganche, puede arraigar. La evangelización no puede desaprovechar las riquezas expresivas y de inculturación que existen en las manifestaciones de piedad popular. Goza, y lo sabemos, de una gran capacidad de convocatoria. La prensa está asustada por la participación mañana en la procesión magna. Puedo hablar de cofradías de Valencia que tienen ya incluido un proceso de catecumenado bautismal, porque hay jóvenes que llegan, porque ya van los amigos y no están bautizados, y una vez dentro piden el bautismo. Lógicamente nos obliga a buscar una respuesta junto con el Código de Derecho Canónico que exige el bautismo para formar parte de las asociaciones de fieles. Pero no podemos desaprovechar quien llama a nuestra puerta, aunque no esté bautizado, para acompañarle en un proceso que, descubriendo al Señor, pide incorporarse sacramentalmente a la Iglesia. Voy terminando. Los modos de evangelizar los decía Santiago, el tema de la familia, lo que el Papa Francisco alguna vez se ha referido como evangelizar por la sangre. Y luego todas nuestras ritualidades. Recuerdo una procesión, acompañaba a un sacerdote, Antonio Tortajada, también aquí presente, íbamos en silencio. Solo se escuchaba el sonido de un tambor. De repente un niño sale corriendo al balcón y grita: «Mamá, sal, que Dios está pasando». El problema vino 2 calles más tarde, cuando otro niño exclamó: «Mamá, mamá, unos señores disfrazados». Todo puede darse, pero nosotros tenemos que ser imagen de un Dios que está pasando. En nuestra catequesis, lo normal es que la evangelización entre, como diría San Pablo, por el oído. En la piedad popular entra por la vista, por los sentidos. En la catequesis el proceso es anuncio, aceptación, conversión, exteriorización, celebración. En la piedad popular es al revés, es decir, se da primero la exteriorización, la celebración, luego una aceptación y conversión y finalmente un anuncio. Partimos de lo que el pueblo expresa y celebra para ayudarle a descubrir el sentido y desde ahí anunciar la buena noticia. Y todo esto con la vista puesta en lo que el Concilio Vaticano II, en el decreto Presbyterorum Ordinis, proclamaba: de poco servirán las ceremonias, por hermosas que sean, o las asociaciones, aunque florecientes, si no se ordenan a formar a los hombres para que consigan la madurez cristiana.
Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bien, damos ahora un ligero salto en la reflexión hacia el pasado con la doctora doña Milagrosa Romero Samper, licenciada y doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora agregada de la Universidad San Pablo CEU, vinculada al Departamento de Humanidades. Ha impartido su docencia en diversas universidades italianas, como la Universidad degli Studi di Trento, la Universidad degli Studi dell'Aquila y la Universidad Católica del Sacro Cuore de Brescia. Su labor investigadora se ha centrado en la historia cultural de época moderna y contemporánea, abarcando temas como las cofradías en el reformismo ilustrado en el siglo XVIII, el modernismo, la oposición al franquismo o la Guerra Civil Española. Ha participado en diversos procesos de investigación, tanto en Italia como en España, y en el ámbito de los estudios religiosos podríamos destacar fundamentalmente religión y parlamento en la España contemporánea y factor religioso y cambio político en España. Es autora de numerosos artículos en revistas, capítulos de libros y monografías, entre las que destacaríamos ¿Por qué y para qué la historia?, los trabajos de Clio, del año 2018, La oposición durante el franquismo, del año 2005, Paradores, 1928-2003, 75 años de tradición y vanguardia, también del año 2003, o Las cofradías en el Madrid del siglo XVIII, también del mismo año. Además de su actividad académica, es aficionada a las vanguardias rusas y contemporáneas y también cultiva su faceta como editora y con la poesía. Como digo, retrocedemos un poco en el pasado en nuestra reflexión sobre esta dimensión con su ponencia El reformismo ilustrado ante la dimensión pastoral y social de las cofradías. Gracias. Buenos días. No voy a dar las gracias, contraviniendo la costumbre. Y no voy a hacerlo, primero, porque no tengo palabras, y segundo, porque si las tuviera, iba a emplear varios párrafos que me iban a restar tiempo para mi intervención. Dicho lo cual, me voy a centrar en el planteamiento general de la reforma, en los aspectos sociales y pastorales de las cofradías en el siglo XVIII, tal como van a ser criticados y expuestos por los reformadores, sean eclesiásticos, sean seglares, y terminaré después de ver estos aspectos sociales y devocionales, con un salto hacia la herencia barroca en un ejemplo de una cofradía muy actual. Para entender la reforma emprendida por los hombres ilustrados del Team Carlos III, pues tenemos que partir del marco de la política regalista de la monarquía española. Sin este regalismo, que en realidad empieza por los Reyes Católicos, no podemos entender nada de nada. Este regalismo se aplica además a un amplio campo de reformas que abarcan, en primer lugar, la de la beneficencia, que está muy ligada con la reforma de las cofradías, la reforma de los espectáculos, la reforma cultural, la supresión de supersticiones y falsas creencias, incluso la reforma de la predicación. El reformismo borbónico pretende, en definitiva, la prosperidad y felicidad de la nación, pero todo pilotado desde un fuerte poder real. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. A este propósito, y teniendo en cuenta las intervenciones ayer de mis ilustres predecesores, los reverendos Martínez Rojas y Lavarga, yo me cuestiono si estas reformas ilustradas, en el fondo, no coinciden con los planteamientos críticos y depuradores de la misma Iglesia, y si el regalismo permite de esta manera unas reformas que quizá de otra forma no habrían sido abordadas. ¿Qué argumentos esgrimen estos Aranda, Campomanes y compañía para reformar las cofradías? Pues de tipo político,
son cuerpos que se oponen a la unidad de la nación, de tipo económico. Sus dispendios causan la ruina especialmente de las familias de los hermanos mayores y mayordomos, y además disminuyen el número de días de trabajo, y de tipo cultural y religioso. ¿Cuál es la dinámica de la reforma? La vimos también ayer. Empieza en realidad todo con un expediente de una cofradía de frailes en Madrid en 1763 que se oponen con uñas y dientes a la reforma. Madrid siempre se va a oponer con uñas y dientes a la reforma, como tiene el poder muy encima se lo puede permitir, ¿no? Ponerse chulito a ver qué pasa en las calles, montamos un motincito modelo Esquilache y ahí se para todo. Y lo típico de la reforma, que arranca ya con las quejas del obispo de Ciudad Rodrigo, es que, primero, los obispos se quejan. Segundo, el Consejo de Castilla agarra la ocasión por los pelos para intervenir y toma las riendas. Y tercero, incluso consultando a los obispos. Y tercero, los obispos se resisten porque ellos han tirado la piedra, pero la piedra se les queda fuera. Y son muy reacios a perder pues su cuota de poder frente a este poder real. Es la lucha constante, poder civil y poder eclesiástico. ¿Qué tipo de cofradías suprime al final la Real Resolución de 1783? Las gremiales, que van a ser sustituidas por los montepíos, las que no cuentan con la aprobación civil y las que no cuentan ni con la civil ni con la eclesiástica. Subsisten las que sí tienen ambas y se somete a todas las demás a que envíen para su revisión y corrección sus ordenanzas al Consejo. El proceso tarda muchísimo. Tenemos que tener además en cuenta que esto mismo se extiende a América. Desde México pues están mandando lo mismo las ordenanzas a Sevilla, por decir algo. Entramos ya en comienzos del siglo XIX. ¿Cuál es el resultado? Resumiendo en dos palabras, podríamos decir la depuración y la fusión. Por eso tenemos estos nombres de Real Archicofradía y Piadosa Hermandad y estos escuditos compuestos a base de 2 o 3 emblemitas, ¿no? Y estos titulares que ocupan medio cartel cuando hay un besamanos, ¿no? Pues todo viene de ahí, así que podríamos dar las gracias a Carlos III, aunque solo fuera por esto. Bueno, ¿cuáles son los aspectos asistenciales que se van a plantear, pues como he dicho, en relación con esta reforma de la beneficencia? Tenemos que tener en cuenta que no hay seguridad social y quien suple a esto es la Iglesia y las cofradías, básicamente. Entonces se plantea la creación de un sistema público de asistencia. Las prestaciones de las cofradías gremiales y de las demás, pues ya las conocemos. La asistencia con gastos de médico, mejor sería decir matasanos, sanguijuelas, etc. Y de botica a los enfermos, ayuda a la manutención de las familias los días que duraba la enfermedad, gastos de entierro, en el caso bastante probable, vistos esos métodos sanitarios, de la defunción del enfermo, y otros aspectos menos conocidos, por ejemplo, en Daroca, en la diócesis de Daroca, los vecinos pagaban una cuota en especie a las cofradías para sementeras de los labradores pobres. Es decir, que se tenían también en cuenta otros aspectos económicos muy interesantes. El nuevo sistema asistencial tiene varios principios. Uno es la creación de montepíos, de escribanos en Madrid en 1763. Algunas cofradías intentan disfrazarse de montepíos. Esto lo indica el prior de Uclés, es una sugerencia suya, lo cual indica, por otra parte, que estas cofradías tenían bastante éxito y eran bastante efectivas. Un segundo paso es, a raíz del motín de Esquilache en 1767, la creación de juntas de caridad y diputaciones de barrio.
Hay que decir que no todos se oponían a estas cofradías gremiales. En la misma sala del Consejo de Castilla tienen partidarios, especialmente también tienen partidarios en Valencia, donde el corregidor dice que son convenientes, si no precisas, a la perfección de las artes, a la fe del comercio, al buen orden y armonía del Estado. Y es más, debían de contar con su propia casa, con un oratorio, subrayo, y varias salas para desarrollar sus actividades. En lo que se refiere a la sociabilidad, el aspecto más denunciado tanto por eclesiásticos como por legisladores son la mezcla de elementos profanos e irracionales. Y en primer lugar, las comilonas, las famosas comilonas, que producen embriagueces, disoluciones, escándalos y toda suerte de abominaciones indignas del nombre de cristianos, ajenas a toda razón. El señor Campomanes dice: está muy bien que la gente se vaya al campo a celebrar San Roque y otros santos, pero háganlo mirando qué tiempo va a ser y no con el pretexto de que es este santo u otro. Su paisano Feijóo, también asturiano, era un poco más simpático. Yo, la verdad, no sé cómo celebraría Campomanes las Navidades sin comilonas en su casa, pero bueno, entonces Feijóo, que era más comprensivo, más simpático, dice: los que predican una devoción o toda aspereza o toda melindres no logran otra cosa que desviar los ánimos de aquello mismo a que quieren atraerlas. Es decir, era conveniente una modesta alegría. Estas comilonas eran causa de dispendios, pero claro, había niveles. Tenemos los de San Felices de los Gallegos, que se conformaban con una olla podrida y 4 tragos, y lo dicen de tal cual, con lo cual me imagino a Campomanes con los pocos pelos o la peluca de punta al oír esto. Y estaban los del convento de la Val de Jesús, en Valencia, que se tiraban una semana entera de parranda y además especificaban los menús en sus ordenanzas. Supongo que esas ordenanzas serían retiradas ipso facto por el Consejo de Castilla. Pero es que además el propio rey Carlos III se montaba un catering el día del Corpus en los bajos del balcón del Ayuntamiento de Madrid, desde donde él asistía al paso de la procesión. Y en las arcadas de la Plaza Mayor estaban escondidos los que estaban preparando los refrescos, los helados, los dulces, los canapés, todo lo habido por haber. En fin, a Dios rogando y con el mazo dando. Mientras, el Ayuntamiento prohibía muy severamente la venta de naranjas, torreznos, bollos, rosquillas, chorizos, salchichones, etcétera, por las calles. ¿A alguien le suena esto de alguien que va vendiendo cosas por la calle durante la procesión? Bueno, hay otro aspecto que ya tenía que ver con el mal gusto, que es muy criticado, que eran obviamente los banquetes funerales. Las fiestas, además, desde el punto de vista político, atacan a la unidad del reino. Según Aranda, tenía que haber un rey, una ley y una sola ley, y las cofradías de gremios y de naturales, oriundos de una región, pues fomentaban, según él, el espíritu de partido. Hoy diríamos que fomentan la identidad nacional, social, territorial, el sentido de pertenencia. ¿Qué pasaba con los aspectos religiosos? No voy a hablar más de la oposición entre piedad popular o piedad barroca, porque afortunadamente esto ha cambiado mucho. La conferencia del profesor Ayit ha sido muy iluminadora al respecto, pero los ilustrados no lo entendían, ni los ilustrados ni todos los demás. Yo diría una postilla, que esta piedad no era solo popular en el sentido de restringida al bajo pueblo, sino que participaban de ella las clases elevadas, los estamentos privilegiados, y que además la piedad barroca tiene un origen culto, evidentemente, que es toda la estética del Concilio de Trento. Pero esta minoría, digamos, jansenista, pues no lo entiende. ¿Cuáles son esos elementos profanos
que se infiltran en las funciones religiosas, objeto de crítica también de los eclesiásticos. 1. Los bailes fuera o dentro de las iglesias. Aquí tenemos los 6. Pero en un villorrio como San Felices de los Gallegos teníamos un rústico tamboril, 4 saltos o cabriolas de un gañán con sus castañetas. De nuevo, horripilación perpetua para el conde de Aranda. Bueno. Segundo, las figuras alegóricas como los gigantones, las tarascas y las batallas, que tienen un profundo sentido simbólico que yo creo que no se ha examinado lo suficientemente y que por primera vez he visto representadas estas batallas en un lienzo que está en la exposición de Cajasol, que reproduce la romería de la Virgen de la Cabeza. Y ahí se ve a unos señores espadachines, incluso a un puesto que alquila o vende espadas. Para mí, personalmente, me aventuro a decir que es la lucha entre el bien y el mal. Pero prohibido. Prohibidas también las comedias, las capeas, aunque fueran con fines benéficos. Prohibida la venta de comestibles, ya lo he dicho, y prohibido el ligoteo, prohibidas las señoras, que según el simpático Campomanes tienen que estar cerradas en los balcones a cal y piedra. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. En este cuadro de la Virgen de la Cabeza se ve perfectamente a las señoras, tan guapas ellas, asomadas a los balcones e incluso en la calle. Desde el punto de vista religioso también hacen hincapié en el protagonismo de la parroquia, y esto está resultando muy actual estos días, todo lo que se está diciendo, ¿no? Se critica especialmente la presencia de predicadores contratados al estilo de don Gerundio, pero claro, el prior Diocles se hace la siguiente pregunta: ¿pero por qué van a contratar predicadores si esa misión debería de corresponder al párroco? Porque además lo que dicen los predicadores es lluvia de verano, no cala en el pueblo. ¿Por qué? Dicen, los párrocos serán los que se deberían de ocupar de adoctrinar a su pueblo. Es decir, está haciendo una crítica encubierta a la falta de preparación de muchos sacerdotes a la desatención de sus deberes, porque había una deficitaria formación, en parte debida a que no se han implantado todavía los seminarios estipulados por el Concilio de Trento. No ha llegado a extenderse la creación de seminarios. El tipo de devociones pues es parecido, no voy a insistir en ello a lo que han dicho todos mis predecesores, y voy a terminar haciendo esa referencia actual a que es la Cofradía de la Divina Pastora en Málaga, cuya coronación canónica se efectuó el 5 de octubre pasado. Plaza de Capuchinos. Todo el barrio asiste a la procesión triunfante de la Divina Pastora de vuelta de la catedral tras su coronación canónica. Todas las casas exhiben colgaduras y todas las tiendas y locales, incluso los chinos, permanecen abiertos y se suman al festejo. Hacen negocio, prohibido, pero se cubren también de carteles y fotos de la Virgen, de su Virgen, y se sienten más del barrio que nunca. La banda de música calla, se pide silencio y entre nubes de incienso empiezan a oírse guitarras, violines y castañuelas y un canto rústico y pastoril. A cierta distancia se vislumbran un par de estandartes, unos brazos con castañuelas. Los danzantes bailan acompasadamente y con devoción ante la Virgen, un baile pastoril. A simple vista podría considerarse la supervivencia de estas formas de piedad como una reminiscencia folclórica, pero la presencia de nuevas formas de devoción y pastoral y nuevas formas de ejercer la caridad implican que hay algo más. Cualquiera que asista a una procesión o a otra manifestación importante de una hermandad se ve inmerso en el espíritu de fiesta. Para el filósofo coreano Byung-Chul Han, es expresión la fiesta de un tiempo detenido, ajeno al afán cotidiano del trabajo y dedicado a lo sagrado. Esa es la función del sábat. En los días festivos,
se funda una comunidad entre los hombres, hace que los hombres participen de lo divino. Una vida que se agota en el trabajo y la producción representa una atrofia absoluta. La fiesta también es una comunidad, como ya se ha dicho en estos días, que viene rota por el miedo, el temor constante, amenazas de distinto tipo, sanitarias, bélicas, catástrofes naturales, como en Valencia. Este miedo aísla al individuo y le priva de esperanza y, por tanto, de capacidad de acción. Volvemos a citar al filósofo coreano, esta vez en su tratado sobre la esperanza. Esperar significa también propagar esperanza, transmitir la llama, avivar la llama para que prenda en derredor. La esperanza es el fermento de la revolución, el catalizador de lo nuevo. Incipit vita nova. Comienza una nueva vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagrosa, por tu ponencia. Bien, y ya pasamos a la última de las ponencias de esta mesa, doña Natalia Peiro Pérez, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Completó su formación académica con 2 másteres en Marketing Digital y Comercio Electrónico en la Escuela de Negocios de la Universidad Autónoma de Barcelona y el otro en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de la Fundación Ortega y Gasset, así como un posgrado en Liderazgo e Innovación Social en Organizaciones No Gubernamentales en ESADE Business and Leadership. Es directora ejecutiva de la Fundación FOESA, Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada. Desde 2002 está vinculada laboralmente a Cáritas Española a través de diversos puestos ocupados en la estructura de la misma. Fue secretaria de dirección entre 2002 y 2005, técnico de cooperación internacional para los países de Europa Central y del Este entre 2005 y 2007, directora del área de cooperación internacional entre 2007 y 2015, directora del área de comunicación, sensibilización e incidencias entre 2015 y 2017, para finalmente ser secretaria general desde el año 2017. También ha desempeñado su trabajo fuera de España, primero como técnico de la Fundación Centro de Estudios Comerciales del Ministerio de Economía y Hacienda y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. Después como asistente en la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea en Bruselas en el año 2000 y finalmente como experta de Cáritas Española en los foros de trabajo de la Red Internacional de Cáritas, en el Comité Representativo de Cáritas Internacional y el Comité Ejecutivo de Cáritas Europa. Y bien, ya te dejo tu palabra con tu ponencia, la evolución de la dimensión social de la Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí compartiendo estos días y ha sido una suerte también poder adentrarme un poco más en el mundo de las hermandades, de la piedad popular y de las cofradías. Y también pues, un privilegio y una suerte que Cáritas pueda estar hoy de alguna manera en esta mesa redonda. Bueno, pues tratando de ver cuáles son las enseñanzas que el pueblo puede dar a la Iglesia Universal a través de estas cofradías y cómo podemos resaltar y destacar la importancia de todas estas experiencias eclesiales en la dimensión social y caritativa. Estoy un poco agobiada porque ya estamos robando el tiempo a las hermanas, a la Eucaristía, así que voy a intentar ser muy breve porque hemos escuchado ya muchísimas cosas y quería resaltar 3 retos en esta evolución de la vida de la Iglesia y en estos momentos. Yo creo que los retos o las tendencias de cambio que estamos viviendo todos desde los diferentes espacios eclesiales serían para mí la sinodalidad, la diversidad y la solidaridad interna y externa y lo hemos escuchado a lo largo de esta mañana. Sinodalidad para ser capaces de llevar a cabo esa nueva evangelización caminando juntos como pueblo de Dios, saliendo al encuentro del otro y encontrándonos también en ese camino. La diversidad, que cuando pensaba en las hermandades y en las cofradías, pues tienen que ver con esas maneras diferentes de encontrar a Dios a través del arte, de la cultura, de la belleza y de esa espiritualidad que se vive también en las familias y en los pueblos. Y la solidaridad, para que podamos ser capaces
de facilitar que ese encuentro personal con Dios nos lleve no a una espiritualidad sentimental y personal y oculta, sino nos dé ese impulso para salir al encuentro, para servir a los demás y para mostrar esa caridad que es también la que nos lleva a ese Dios. Bueno, estos 3 retos se deben, como siempre, ¿no?, a esa continua evolución y a esos cambios significativos que se producen en nuestra sociedad. Y yo creo que abordarlos desde todos nuestros espacios es esencial para comprender y poder vivir nuestra fe en esa plena dimensión social. La piedad popular debe ser un medio, y yo creo que puede serlo, de integración y de compromiso social. En estas tradiciones y expresiones de fe encontramos a Jesús de Nazaret, lo contemplamos en los diferentes misterios de su vida, encontramos a su madre y estamos llamados a fomentar ese encuentro personal con ellos. Pero todo encuentro con ellos, como decía, nos remite necesariamente a los demás, a aquellos que nos rodean y en particular a aquellos que más sufren. Es crucial saber cómo desde las hermandades, desde Cáritas, desde todos estos espacios que se encuentran en las parroquias y en todos los ámbitos de la Iglesia, podemos ayudarnos y dirigirnos inexorablemente hacia los preferidos del Evangelio. Las personas más vulnerables, los pobres, los abandonados de nuestro mundo, que si no encuentran en nosotros esa acogida, pues cada acto de devoción, cada celebración religiosa no tendría ese sentido integral que lleva a la caridad. Ese ser testigos del amor y ese sabernos amados primero, que se transforma, como decían esta mañana en la ponencia, en una locura de amor que tiene ese carácter expansivo hacia los demás. La piedad popular debe ser un espacio de acogida de estos últimos y más vulnerables. Ha hablado antes Santiago también de cómo integrar a diferentes personas en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras hermandades, en nuestras cofradías, para construir de verdad una iglesia verdaderamente inclusiva y solidaria. Creo que uno de los retos para esta diversidad es creer que muchas veces esa integración de diferentes personas, de diversidades, de personas que quizás a veces no nos comprenden, puede perjudicar la identidad y la cohesión de nuestra comunidad, la identidad y la cohesión de nuestra hermandad, pero yo creo que es una oportunidad única que la participación activa de todos nos lleve también a esa identidad católica, esa identidad universal y esa vocación de nuestra identidad precisamente de ser compartida y de ser anunciada a los demás. Además de ser un espacio de acogida, las hermandades deben ser un espacio único de comunidad, ¿no? de promover esa amistad social, de promover esas verdaderas comunidades cristianas en nuestro tiempo, aprovechando la piedad popular como punto de encuentro. Tiene que revitalizar la vida eclesial desde las 3 dimensiones, la celebrativa, la catequética, como han hablado también, y yo me toca decir la dimensión caritativa de nuestra vida eclesial. Tienen que estar esas dimensiones verdaderamente unidas y nos dirigen de nuevo a que nuestras comunidades den un lugar de protagonismo y de acogida a las personas que más sufren. Hablábamos antes de la necesidad de esa formación en la acogida, de esa formación en la liturgia, de esa formación también en la dimensión social de nuestra fe. Y yo creo que la colaboración entre organizaciones como las hermandades, Cáritas y otras que se encuentran en el espacio de la parroquia nos puede ayudar a conocer bien y a comprender mejor y a dar acompañamiento quizá a las personas que se acercan por cualquier motivo puntual de su vida, pero que queremos integrar en nuestras comunidades, en nuestras hermandades y en nuestras cofradías.
La Iglesia es rica en diversidad de carismas y en formas de vivir la espiritualidad. Y yo creo que dar ese protagonismo en muchos de nuestros espacios a los pobres, a las mujeres, a los jóvenes, a los migrantes dentro de nuestras comunidades nos hará más fuertes y nos enseñará a fomentar ese diálogo, esa escucha y esa participación. En el mundo de hoy, la piedad popular enfrenta nuevos desafíos y también nuevas oportunidades. Hablabais de esa indiferencia que puede existir hacia la vida interior, hacia la espiritualidad, hacia el crecimiento en la fe y esa posibilidad de dejar que esa relación con la espiritualidad dentro de las cofradías sea superficial. Sin embargo, yo creo que las expresiones de piedad popular para el resto de la Iglesia, que pueden parecer que están muy arraigadas solamente en lo tradicional o en lo local, tienen una sorprendente capacidad para resonar en personas de diferentes culturas, en personas mucho más ajenas a nuestra Iglesia, y aunque estén profundamente enraizadas en la historia y en lo local, son también símbolos universales de fe y de solidaridad. Y yo creo que esa apertura que nos pueden dar las expresiones de piedad popular contribuirán también a esa evangelización a la que estamos llamados. ¿Qué podría destacar como cuestiones así más prácticas para terminar también en esa pretensión que tenemos, que es evangelizar y transformar el mundo en un mundo mejor, en el que todos tengan cabida? Bueno, pues yo señalaría que puede haber algunas iniciativas con distintos enfoques que se pueden llevar a cabo. Yo creo que las peregrinaciones son una de ellas. Ha sido una forma tradicional de piedad popular, pero en los últimos años, y vosotros por eso tenéis mucho que enseñar a la Iglesia, han cobrado nueva vida con la participación activa de los jóvenes. Eventos como las peregrinaciones en el Camino de Santiago, que también se han mencionado hoy, como la Jornada Mundial de la Juventud, o otras rutas y lugares de peregrinación locales, se han convertido en experiencias espirituales muy profundas, que son muy significativas para muchos jóvenes, que son esos momentos de su vida que no olvidarán y que les abrieron la puerta para otras dimensiones de su fe. Combinan el viaje físico con el crecimiento espiritual, con el compañerismo y con la reflexión personal, y yo creo que vosotros podéis acometer ese camino para incorporar a jóvenes. El voluntariado y la misión. El compromiso social y el voluntariado son formas también contemporáneas de piedad popular y son formas también contemporáneas que resuenan muchísimo en los jóvenes. Yo creo que deberíamos hablar entre diferentes entidades eclesiales para elaborar programas de voluntariado, tanto locales como internacionales, que permitan a los jóvenes poner su fe en acción para servir a los demás. Proyectos de misión en comunidades desfavorecidas, hermandades con otras diócesis y con otros lugares del mundo, en el que puedan conocer diferentes iniciativas de apoyo a migrantes, a refugiados, programas de desarrollo comunitario en situaciones más vulnerables. Intercambios, internacionalización y colaboración con otros. Creo que valorar y reconocer esas formas de piedad popular nos pueden ayudar a todos los que estamos más fuera de esta expresión de la fe a fortalecer nuestra comunidad y a responder un poco al llamado también del Papa Francisco a ser una Iglesia en salida, abierta y acogedora para todos. Nos decía, no debemos dejar que nos roben la fuerza misionera de la piedad popular. Pues sigamos adelante con esa valentía y con esa creatividad, asegurándonos que la piedad popular continúa siendo una fuente de esperanza y de transformación para todos también los que estamos en la Iglesia. Se ha hablado esta mañana de la atención que hay que prestar a la entrada de nuevos hermanos y de nuevos miembros a las cofradías. Yo desconozco el proceder, ¿no?, para la entrada de esos nuevos miembros y de nuevos hermanos, pero estoy segura
de que cabe la posibilidad de hacer otro tipo de colaboraciones, que no tengan que pasar por la membresía, pero sí que puedan pues, fomentar esa apertura y ese diálogo entre diferentes entidades eclesiales. Al reconocer y al valorar estas formas de piedad popular y al hacer que las hermandades y las cofradías reconozcan también nuevas formas de piedad popular, estamos fortaleciendo nuestra Iglesia. En resumen, yo quiero decir que creemos desde Cáritas firmemente en la capacidad transformadora de la piedad popular cuando se vive con autenticidad y se vincula estrechamente con la promoción social y con la solidaridad. Estos días hemos tenido un ejemplo muy trágico con la situación de las inundaciones en Valencia, en los que hemos visto que las personas más cercanas, que los lugares donde se vive esa hermandad, donde se conoce a los demás y donde se comparte esa comunidad, han sido claves para poder llevar una atención cercana, una mirada compasiva y un acompañamiento inmediato a las personas que más lo favorecen. Yo creo que todos esos espacios de integración social, todos esos espacios de cercanía con las personas, debemos ser capaces de mirar adelante, de mirar a nuestra historia también y de mirar a los lados para encontrarnos con esos otros espacios eclesiales en los que todos tenemos tanto que aprender. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tu aportación y con esto pues damos por concluida la mesa redonda. Muchas gracias. Bueno, pues, antes de comenzar con la siguiente ponencia, quiero dar una serie de avisos para que las tengáis pendientes para estos días. Mañana el acceso de los congresistas no se harán por las dos puertas que se han realizado estos días. Se realizarán por la Puerta de Palos, la Puerta de Campanillas y la del Príncipe. Esta zona estará cerrada, ¿vale?, para que podáis organizar. Y mientras preparan la mesa, ahora hacemos la presentación de la siguiente ponencia.